Dentro de nuestros videos extra del módulo 1, Introducción a la generación de familias del workshop Revit Families, vamos a hablar de la categoría de familia y de los parámetros que existen. Para esto vamos a abrir uno de nuestros archivos del proyecto llamado Nivel de detalle de parámetros de familia. Como podemos ver, tenemos un perfil W que previamente habíamos visto en videos anteriores. Ahora bien, la importancia recae en los parámetros que puede tener una familia dependiendo de la plantilla. En este caso tenemos una plantilla de carácter estructural y, para ser específicos, de viga estructural. Como podemos ver, sus parámetros de familia que vienen por defectos están preestablecidos, los cuales nos van a permitir poder colocar o seleccionar qué tipo de perfil es el elemento. Aquí podemos darle clic y vamos a ver que tenemos la opción de poder generar diferentes parámetros built-in para en este caso, para este elemento en específico. Tenemos dentro del Identity Data la opción de poder colocar información técnica para la familia. De igual manera, el Omni Class Number, que vamos a ver en módulos más avanzados acerca de estos números y formatos de estándar que requiere BIM. Tenemos algunas opciones dentro de otro, en este caso para poder hablar sobre cortar o no cortar los elementos dentro del proyecto, si estos intersectan o no. Tenemos también la opción de poder colocar simbología. Y esta parte importante dentro de categoría de familias, tenemos la opción de poder definir dentro de qué categoría se encuentra. Como habíamos hablado, todas las familias pertenecen a una categoría y en este caso debemos indicar a qué categoría es la que pertenece. Si no viene preestablecido, nosotros tenemos que indicarlo. En este caso, aquí podemos ver todos estos datos que teníamos en este elemento, los podemos ver también en esta nueva ventana. Y dentro de los tipos de familia, podemos ver todos los parámetros preestablecidos que vienen. Podemos ver que también podemos generar diferentes tipos dentro de una familia, lo que nos va a permitir poder generar diferentes secciones o diferentes combinaciones de nuestra familia dentro de la misma familia. Esto va a ser importante cuando queramos generar un catálogo de una familia con diferentes especificaciones.